Quiero invitar para que haga su presentación al señor Eduardo Pichilingue, del Centro de Derechos Económicos y Sociales. Bueno, buenas tardes, señores y señoras asambleístas, buenas tardes, presidente de la comisión. Nosotros hemos venido hoy acá como Centro de Derechos Económicos y Sociales. Yo soy el coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos. Hemos estado trabajando en la vigilancia y promoción de los derechos de los pueblos indígenas aislados ya desde hace mucho tiempo. Quien les habla también fue coordinador del Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados en el Ministerio del Ambiente. ¿En este gobierno? En este gobierno, sí. Entonces, por favor, quiero establecer algo. Los territorios de los pueblos indígenas aislados, Tagaeri y Taromenane, al ser ellos parte del tronco cultural, parte del tronco cultural Huaorani, han sido desde hace cientos de años probablemente los territorios entre los ríos Napo y Curaray. Entre los ríos Napo y Curaray no hay límites naturales. Estos ríos constituían los límites naturales de ese territorio, ¿no? Este es un mapa que explica la presencia histórica de los clanes que fueron contactados por el Instituto Lingüístico de Verano, por ejemplo. Ustedes verán que están justamente entre el río Napo y el río Curaray. La siguiente, por favor. Una casa típica de indígenas aislados en esa zona. La siguiente. Estas las vamos a pasar rápido. Este de aquí es el Parque Nacional Yasuní. Ustedes vieron la anterior, es el Parque Nacional Yasuní. Se cortó el Parque Nacional Yasuní para entregar el territorio Huaorani, pero también con la necesidad de explotación dentro del Parque Nacional. Entonces, realmente tuvo esa doble función, ¿no? La siguiente. Luego se delimita la zona, mejor dicho, se declara la zona intangible Tagaeri y Taromenane en el año 1999, la siguiente, pero no se le da límite sino hasta el año 2007. Quien les habla también fue parte de la comisión que delimitó la zona intangible Tagaeri y Taromenane. Comenzamos un proceso en el año 2004, terminamos en el año 2007. Les puedo decir con toda seguridad que la delimitación de la zona intangible Tagaeri y Taromenane no responde a la territorialidad de los pueblos indígenas aislados. Se declaró con urgencia prácticamente para evitar el avance de la frontera extractiva y por lo menos salvaguardar una parte del territorio. Esa fue la premisa en ese momento. Habían grandes dificultades de negociación con los gerentes de las empresas petroleras, incluso muchos de ellos pedían altas indemnizaciones, hubo mucha dificultad, fue un proceso muy largo, ¿no? La siguiente, por favor. El presidente Correa, en su discurso de presentación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario del 18 de abril del 2007, y aquí quiero mencionar esto porque sí, el presidente ha dicho que este gobierno ha hecho más por los indígenas aislados que los anteriores, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que es insuficiente. El presidente dice: el gobierno de la Revolución Ciudadana en la construcción del socialismo del siglo XXI va a exterminar las prácticas voraces, la codicia como forma de vida, la depredación como servicio a empresas madereras que desangren árboles milenarios. No habrá política tarzanesca de ocupación, no habrá colonia interna que invada y coarte el libre tránsito de los pueblos transhumantes que ejercen su nomadismo por las riberas del Yasuní, del Cononaco y del Naxiño. Todos estos ríos en justamente este sector del que estamos hablando ahora, ¿no? Tenemos ahí el mapa del Ministerio del Ambiente, mapa público que ya se ha difundido. Ustedes ven ahí grandes presiones, por ejemplo, hacia el lado del grupo de Armadillo, ¿sí? Ustedes pueden ver que esas presiones justamente son las que determinan que en esa zona tengamos más evidencia de indígenas aislados. Si ustedes ven hacia el lado del ITT, no hay gran densidad poblacional de otras poblaciones que no sean indígenas aislados, y por lo tanto los encuentros fortuitos, las posibilidades de encontrar evidencias son muy cortas, son realmente muy pequeñas. La siguiente, por favor. La actividad petrolera ha causado grandes efectos en estos territorios, ¿no? Los efectos incluyen la contaminación por derrames petroleros. Solo entre el 2000 y el 2010 se han presentado 539 derrames en el país, casi uno por semana, de los cuales solo 1.5 fueron provocados por desastres naturales. La siguiente, por favor.
Esto es el paisaje de cómo se ven los alrededores del Yasuní, incluso ciertas partes dentro del mismo Parque Nacional. La siguiente. Y esta es la actividad de Petroamazonas en el bloque 31, actualmente, ¿no? Esta es la tecnología de punta que está utilizando, la siguiente, por favor, Petroamazonas en el bloque 31. La siguiente. ¿Sí? Sobrevuelos de helicópteros que además producen un fuerte impacto sobre las poblaciones animales de las cuales los indígenas aislados dependen. La siguiente. La siguiente. Hay otras presiones como actividades madereras, eso no lo negamos, no es una cuestión únicamente de la actividad petrolera. Hay presiones de la colonización, de la actividad maderera, esto es en la frontera con el Perú, por ejemplo. La siguiente. Esto es, en cambio, hacia el otro sector, hacia el sector de la mal llamada vía Auca, ¿no? La vía Atihuino. Y se da una serie de eventos relacionados a la conflictividad, a la lucha por los territorios, ¿no? Esta es una foto de la masacre del año 2003, la siguiente. Así quedaron los cadáveres de las personas, mujeres y niños que murieron en el año 2003 y que fueron quemados y matados a balazos, ¿no? Lamentablemente esto ha pasado y aparentemente sigue pasando. La siguiente, por favor. Grandes conflictos con madereros en todo el sector del río Chiripuno, la siguiente, del Cononaco Chico, siguiente, y el campo Armadillo, justamente este es Mariano Castellanos, que murió en el año 2008 en inmediaciones del bloque marginal Armadillo. La siguiente. Este es del año 2009, justamente al lado de la plataforma Hormiguero Sur, murió Sandra Zavala, Byron Duche y Damaris Duche, menores de edad, hijos de Sandra Zavala, de 15 y 12 años. El siguiente. Esta es una pisada de un indígena aislado que hemos encontrado justamente ahí, cerca de ese lugar donde murió. Si la aplasta, ahí se le resalta un poco, si la aplasta nuevamente se quita, para que ustedes lo puedan ver bien. Ante esto, bueno, sacar algunos datos, ¿no? La ministra del Ambiente, Marcela Guiñaga, al ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, le escribe esto: las actividades de prospección sísmica 3D representan la etapa más intrusiva en el proceso de explotación petrolera en relación con los territorios de estos pueblos. Como es de su conocimiento, esta etapa exploratoria involucra una muy amplia e intensa ocupación territorial mediante la apertura de gran cantidad de trochas. Por otra parte, el número de trabajadores petroleros requeridos es elevado y la instalación de campamentos base, campamentos volantes en el área de bosque representa una intervención poco común en áreas de selva. Un proceso de este tipo en territorios de pueblos aislados implica un elevado riesgo de encuentros entre trabajadores petroleros y grupos aislados cuyas consecuencias son impredecibles. La siguiente, por favor. La ministra Doris Solís, ministra de Patrimonio en esa época, mediante este oficio que cito acá, dice: cabe señalar que los campos mencionados, si bien están fuera de la zona delimitada como intangible, eso quiere decir que hay indígenas aislados fuera de la zona delimitada como intangible, para protección de los pueblos aislados Tagaire y Taromenane, es un área donde existe información sobre la presencia de clares Taromenane, al igual que en el ITT y en el bloque 31, quienes podrían ser vulnerados por el inicio de la actividad sísmica, siendo esta la etapa más intrusiva en el proceso de explotación petrolera. Justamente se está hablando de que se va a hacer esta misma sísmica 3D en el ITT, ¿no? La siguiente, por favor. Más allá de todo esto, que ya, bueno, podremos entenderlo, ¿no? La explotación petrolera es efectivamente una actividad muy intrusiva, que causa grandes presiones. Hay algo que no ha dejado de pasar, ¿no? Y aquí en este extracto que yo he sacado de un oficio de la ministra Marcela Guiñaga a Derlis Palacios, le dice, ¿no? Personal del Ministerio del Ambiente se aprestó en el lugar comprobando el alarmante nivel de contaminación del cuerpo hídrico. Se está refiriendo a un cuerpo hídrico contaminado por un derrame. Se constató que tierras contaminadas de este derrame están siendo llevadas en camionetas a territorio guaraní adentro. Saliendo del lugar, encargados de seguridad de la petrolera, junto con personal militar, detuvieron al equipo del Ministerio del Ambiente. Los técnicos del Ministerio del Ambiente fueron obligados a borrar las fotos tomadas bajo amenaza de que habría problemas de no hacerlo. Esto es la actividad petrolera que se está llevando en Yasuní, ¿sí? En toda la región de Yasuní pasa esto. Y estos son los impactos que están sufriendo los indígenas aislados. La siguiente, por favor. Ante esto han salido algunas voces hablando del contacto forzado, preventivo o pacífico. Y aquí queremos establecer que no es una solución. No existe contacto pacífico si se aplica sobre personas
que en el uso de su autodeterminación deciden mantenerse en aislamiento. Violentar este derecho es de por sí un acto de violencia. Desde el año 87 a nivel internacional y a partir de un encuentro de especialistas, justamente se determina que el contacto preventivo ha sido determinante para la desaparición de muchos pueblos indígenas aislados. El siguiente, por favor. El relator especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre la situación de Ecuador justo antes de esta declaración de que se va a explotar el ITT, menciona: se debe respetar el principio de no contacto, lo que implica implementar una política pública que proteja sus espacios vitales y les preserve de presiones por parte de empresas extractivas, la tala ilegal de madera y el asentamiento no autorizado en esta área, ¿no? Esto es James Anaya, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. El siguiente. Entonces, siga por favor, vamos a poner todos listo. Esta ha sido más o menos la historia de los Guarani. En los años 50 hubo el clan Guiquita Iri, ¿sí? Iri, esto significa familia, Guiquita es la familia de Guiquita. Estos Guiquita Iri en los años 50 producían problemas a la actividad petrolera en los campamentos de Arajuno. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado implementa un plan de contacto forzado con el Instituto Lingüístico de Verano. En los años 70 es otra familia de los Guarani, el clan Ñihuairi, el que comienza a llevar problemas a la actividad petrolera ahora en el Coca. Entonces, ¿cuál fue la solución? El ILB activa un plan de contacto forzado con el apoyo de Texaco, ¿sí? Por pedido del Estado. En los años 80 es el clan Tagaeri, en cambio, el que comienza a traer problemas, en este caso al bloque 17, y ahí CEPE acuerda un plan de contacto con el misionero Alejandro Lavaca. Nosotros ya conocemos qué es lo que ha sucedido con Alejandro Lavaca, y otro plan de contacto más bien forzado con Enrique Vela Padre, no el actual coordinador del plan de medidas cautelares. A partir de los años 90, la política nacional ha ido hacia la protección de los indígenas aislados. Esto en todos los gobiernos, hasta en los más neoliberales, ha ido al menos tendiente hacia la protección. Y ese pensamos que es el camino que hay que seguir. El siguiente, por favor. Es un territorio, el ITT es un territorio de gran importancia para los indígenas aislados. El siguiente. El antropólogo Jorge Nelson Trujillo, en su informe de consultoría para el Ministerio del Ambiente, formulación de políticas, definición de acuerdos y elaboración de regulaciones para la zona intangible Tagaeri-Taromenane del año 2006, menciona que en el estudio de impacto ambiental para la ejecución de la sísmica del bloque 31 se dio cuenta de taromenga en la zona y que estos grupos utilizan las formaciones de moretales de la cuenca del Naxiño como cotos de caza. Esto está en un informe técnico de la situación de Ove y Naxiño preparado por el Ministerio del Ambiente. Los moretales, siga por favor, aquí vemos un mapa de cobertura vegetal. Esas manchas cafés y blancas son las zonas donde se establecen los moretales, que son cotos de caza importantísimos para la supervivencia de los indígenas aislados. Ustedes ven que están concentrados justamente en el ITT. La siguiente, por favor. Hay otras presencias, además de los Guarani, de indígenas aislados. Esta foto fue tomada en la misma línea de frontera prácticamente y nos indica la presencia de otros indígenas, ya que estas lanzas no serían Guarani, que también pasan de un lado al otro de la frontera. La siguiente. En los informes del Perú están justamente estos datos, ¿no? El actual plan de medidas cautelares incluye la implementación de 20 cámaras trampa en las posibles zonas de influencia de los no contactados. Esto salió información pública en los periódicos. La medida de poner 20 cámaras de trampa dispersas en cientos de miles de hectáreas es una metodología utilizada para fotografiar animales primero. Es totalmente antitécnica e incluso, disculpen, es racista. Por eso nosotros rechazamos realmente ese informe que ha presentado el Ministerio de Justicia. No lo encontramos técnico, no encontramos evidencias ahí de que realmente haya pasado lo que está estableciendo el informe del Ministerio de Justicia. El siguiente, por favor. En los primeros años del plan se utilizaban métodos muy diferentes y más técnicos. Se sobrevolaba para tomar fotografías con cámaras de alta resolución a aproximadamente 2.000 metros sobre el suelo para minimizar el ruido, y no se sobrevolaba por cualquier lugar, sino sobre aquellos lugares en los cuales se cumplía una serie de requisitos que se determinaban en una investigación previa en gabinete, ¿no? O sea, en oficina, en laboratorio, digamos. Dicho esto, más allá
de todo esto, fuera de toda esta discusión es necesario que los técnicos del gobierno entiendan que el lugar de habitación es solo una pequeña parte del territorio. El lugar de habitación es el lugar donde está la casa, la habitación. El territorio es todo el espacio por donde ellos se mueven, todo el espacio que ellos necesitan para poder cazar, recolectar, pescar y que es el sustento para sus vidas. El siguiente, por favor. El siguiente, vamos a pasar esto. La casa de indígenas aislados, el siguiente, una chacra, la siguiente, otra casa de indígenas aislados, fotos del Ministerio del Ambiente, ¿no? Todas públicas. ¿Se va a parar la explotación petrolera si se ven indígenas aislados? Por favor. Varios funcionarios y exfuncionarios del Estado vienen manifestando que se efectuará de manera responsable y que ante la primera presencia de indígenas aislados se detendrán las actividades. La siguiente. La suspensión de actividades en el Hormiguero Sur después del ataque del 10 de agosto del año 2009 a Sandra Zavala y sus hijos fue solicitada por la ministra Marcela Guiñaga a Germánico Pinto, ministro de Minas y Petróleos, mediante este oficio que yo cito acá. Este oficio nunca tuvo respuesta y nunca se paró la actividad del bloque 17, de esa plataforma petrolera. La siguiente, por favor. Esto ha salido hoy en el periódico. Lorena Tapia no fue clara al señalar si las operaciones se paralizarían de darse algún avistamiento de pueblos no contactados, sobre todo porque la información recopilada por su cartera y por justicia señala hoy como zonas de tránsito el bloque 16. Dijo que estos registros son solo posibles aproximaciones y que en todo caso se buscará más acciones preventivas que reactivas. Finalmente recalcó que el tema no es competencia de su cartera, sino de la de justicia. Sí, yo voy a dejar un documento aquí para que ustedes lo puedan revisar. Nosotros le hemos llamado Plan C y es básicamente un documento que habla de por qué no es necesaria la explotación del ITT para el desarrollo del país. Aquí se demuestra que la economía ecuatoriana está altamente concentrada y que no podemos hablar realmente de un cambio, ¿sí?, si no atacamos esa alta concentración. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que se vaya por el lado de los impuestos, ¿no? Creemos que aquí hay datos contundentes que demuestran que eso se podría hacer si es que el problema es realmente el desarrollo del país. Si el problema no es el desarrollo del país, habrá que buscar otras alternativas. En todo caso, la vida de los indígenas aislados no se puede entregar por dinero. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos a Eduardo le hago entrega también de este libro de Miguel Ángel Cabodevilla, Noticias Históricas del Territorio. Está ahí recopilada toda la historia de los guaraní en el territorio. Gracias.